Hola nuevamente, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con los contenidos relacionados a grafo, pero esta vez vamos a ver contenidos que antes eran evaluados en el certamen número 3 del curso, que eran los grafos rotulados. En sí, los grafos rotulados son aquellos en los cuales los arcos del grafo tienen asignado un dato. Como observamos en esta figura, los arcos tenemos un valor asociado y normalmente a esto se le suele llamar el peso que existe entre un arco que conecta dos nodos. Ahora, específicamente en el video de hoy nosotros vamos a estudiar el problema del camino más corto. En muchos problemas se pueden modelar usando grafos con pesos en sus arcos, como sería el ejemplo acá, que nosotros tenemos distintas ciudades de Chile y el peso en este caso de los arcos va a simbolizar el costo que me tomaría a mí quizá llegar de una ciudad a otra en avioneta, por ejemplo. Eso va a ser este grafo. Lo que estamos modelando. Y ahora el problema del camino más corto viene a buscar cuál es el menor costo que tengo yo para llegar de un nodo a otro. ¿Ya? Que no se confundan, el camino más corto no es el que tiene menos arcos, sino que es el que tiene menor costo, por así decir. En el fondo, la suma de los pesos me va a dar el costo. Un ejemplo acá bastante simple sería que yo de Concepción quiero llegar a Arica. ¿Cuál es el camino más corto de Concepción a Arica, en este caso en avioneta, que es el caso que estamos modelando? Si me voy directamente en avioneta, me dice que tengo un costo de 50. ¿Ya? ¿Podrá haber uno menor? Si hay uno menor, notemos que si nos vamos por Valparaíso, el costo sería de 20 más 20. Es decir, de Concepción a Valparaíso tenemos 20 y de Valparaíso a Arica tenemos 20. Entonces esto me da un costo de 40, que es menor al costo de 50 que existía directamente entre el arco que conecta Arica y Concepción. En este caso, este sería el camino más corto. Ahora, también podría haber otro. Yo siempre tengo que seguir buscando. Y acá, notemos que yo podría pasar por Copiapó, pero aquí tengo 50 y 10. O sea, el costo de este sería de 60, por lo cual ya no me conviene. Y a lo mejor también podría existir otra combinación que sería pasar por Concepción, Coyhaique, Puerto Montt y de Puerto Montt irme a Arica directamente. Esto se puede hacer porque el grafo lo permite, si lo notamos. Pero este costo ya es muchísimo mayor porque tenemos 30, 90 y acá ya tenemos 70, entonces eso ya escapa mucho más. Entonces en este caso encontramos que había un camino más corto al directo que existía. El camino más corto en este caso de Concepción a Arica era pasar por Valparaíso. Entonces en el fondo lo que nosotros acá estamos tratando de responder es cuál es el costo para ir de un vértice a otro. Yo quiero conocer cuál es el costo para ir de un vértice a otro. Me interesa en este caso el mínimo también. Y para eso nosotros tenemos tres algoritmos, o mejor dicho, vamos a ver tres algoritmos hoy, que todos vienen a responder esto, pero a la vez tienen diferentes propósitos. El primero que nosotros vamos a ver es Dijkstra, luego vamos a ver Bellman-Ford y luego vamos a ver Floyd-Warshall. El algoritmo de Dijkstra viene a ayudar a saber cuál es el menor costo para llegar a cada uno de los vértices del grafo, partiendo en este caso de un vértice en específico. Acá nosotros en la figura tenemos que vamos a partir de x1 como fijo, o podríamos partir de x1 mejor dicho, y entonces lo que hace Dijkstra es calcularme la distancia mínima a cada uno de los demás vértices. En el fondo el camino más corto me va a retornar, en este caso, el costo mínimo. Aquí a continuación podemos ver el pseudocódigo de Dijkstra. No lo voy a explicar así solo, sino que vamos a ver un ejemplo y vamos a ir tratando de aplicar el pseudocódigo para que les quede mucho más claro. Entonces lo primero que nos dice acá es que nosotros tenemos que tener un vértice B de donde vamos a calcular los costos mínimos y tenemos que entregarle el conjunto de vértices que en este caso va a ser Q. Eso va a ser lo primero que vamos a definir. Vamos a llamarle B al inicial. Vamos a decir que este va a ser x1 y además tenemos Q, que es una copia de los vértices. Entonces este va a ser x1, x2, x3, x4 y x5. Y además luego de eso nos dice que tenemos que marcar todos los vértices que pertenecen a Q, o sea, cada uno de estos, con L de X igual a infinito. ¿Qué es este L de X? L de X se refiere al costo que tengo yo para llegar desde B
a cada uno de los otros vértices. Es decir, nos lo vamos a inicializar en infinito como el mayor valor que nosotros podemos tener, y a medida que nosotros vayamos iterando en el algoritmo, vamos a ir disminuyendo eso, y así es como encontramos el mínimo en el fondo. Así que para eso yo siempre les recomiendo tener esta tabla. En el fondo aquí tenemos los vértices y vamos a tener el L de X que lo vamos a ir actualizando, y además añadir en este caso el camino por el cual se va pasando para obtener ese costo, porque acá no me va guardando el camino, simplemente me va a decir cuál es el costo mínimo desde el vértice B hacia los otros vértices, pero no me lo guarda. Entonces siempre es bueno guardarlo. Además que cuando nosotros lo programamos siempre podemos programar esto como nosotros queramos a nuestra comodidad, y guardar eso no es para nada difícil. Entonces acá vamos a partir añadiendo para cada uno de estos infinito, inicializando mejor dicho, y el camino no existe en este momento. Luego nos dice que para el inicial, el L de B en este caso, que el inicial nosotros sabemos que es X1, dijimos, entonces el L de B, el L de X1, debería ser 0. Entonces lo vamos a cambiar a 0. Y si lo pensamos, igual es 0, porque para llegar de X1 a X1 mismo, el costo es de 0. Ya. Luego de eso, dice que mientras Q no esté vacío, Q en este caso nosotros vamos a ir sacando elementos de Q. Y mientras este no esté vacío, vamos a seguir en este caso haciendo una búsqueda a lo ancho, que es lo que hace Dijkstra. En el fondo yo acá, mientras este no esté vacío, voy a sacar un elemento, lo voy a eliminar, y para ese elemento que eliminé voy a hacer una búsqueda a lo ancho y voy a actualizar en este caso los costos. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es elegir el X de Q que tiene L de X mínimo. Uno de estos, que son los mismos de acá, que tiene en este caso L de X mínimo. El X1 tiene 0, entonces ese va a ser nuestro X. Vamos a decir que X ahora va a ser X1. Y para cada uno de ellos yo tengo que hacer, para este X yo tengo que hacer búsqueda a lo ancho, y para cada uno de ellos yo voy a actualizar el costo que existe para llegar a X1. Veamos que acá, en el fondo, cuando yo tengo X1, yo tengo esto, X2, X3 y X4, con costo de 5, 11 y 2. Entonces, este Y de acá va a ir variando. Entonces este Y va a ser X2, X3 y X4. Entonces el Y primeramente va a ser X2 en este caso. Y para ese X2 yo tengo que calcular nuevamente su L de X. Acá el L de X2 va a venir siendo el mínimo entre mi L de X2 que yo ya conozco con mi L en este caso de X1, porque mi X es X1, entonces vendría ese más el peso que existe entre X1 y X2, que es lo que nos dice acá, o sea, el peso que existe entre X e Y. ¿Ya? Entonces, el peso que existe entre X1 y entre X2 sería este arco, en el fondo. Y esto nosotros conocemos todos los valores, sabemos que esto va a ser el mínimo, entonces entre infinito, el L de X1 es 0, más el peso en este caso del arco entre X1 y X2 es de 5, entonces acá esto es más 5, y el mínimo entre infinito y 5 claramente es 5, entonces L de X2 en este caso cambió y va a ser 5. Entonces lo actualizamos acá en la tabla. Este es 0, este es 5. Y además este viene desde X1. Y así hay que hacerlo con todos los demás. Voy a hacerlo con uno más y luego vamos a tratar de hacerlo más rápido. Solo para que quede más claro. Ahora supongamos que el Y va a ser el X3. En este caso de nuevo tenemos que hacer L de X3 va a ser reemplazado por el mínimo entre el L de X3 que yo ya conozco, que es infinito, como el L de X1, porque en mi X es X1, más el peso del arco entre X1 y X3.
acá esto es el mínimo, entonces entre infinito con 0 más el arco entre x1 y x3 el peso es de 11. Entonces 11 acá. Y claramente el mínimo entre infinito y 11 es 11. Entonces el nuevo L de x3 va a venir siendo 11. Y eso también nosotros lo vamos a cambiar acá en la tabla. Y acá vamos a tener un 11. Y este también acá cambia porque este viene desde x1. Y así es como tengo que seguir. En el siguiente que yo voy a tomar va a ser x4, siguiendo la búsqueda a lo ancho. Y aquí notemos que para x4 lo que nosotros tenemos que fijarnos en el fondo es que ya, yo estoy viniendo de acá y x4 en este momento tiene un L de x infinito. O sea, yo voy a tener que elegir entre el mínimo entre infinito o en este caso L de x, que en el fondo es desde x1, que es 0, más el arco entre x1 y x4. O sea, entre infinito o 0 más 2. Entonces claramente va a cambiar por un 2 acá. Y este viene desde x1. Y ahí es cuando termina en este caso terminan todos los vecinos para el x1. Y yo voy a seguir con el siguiente elemento de Q. Algo aquí que me faltó hacer a mí es que acá cuando yo elegía el x con Q mínimo, que elegimos x igual a x1, yo tenía en este caso que removerlo del conjunto Q, acá. Entonces ahora el conjunto Q solo tiene 4 elementos y yo voy a elegir el que tenga en este caso L de x mínimo. El que tiene L de x mínimo en este caso es el x4. Entonces acá lo primero que hago yo es que remuevo x4 y mi x ahora va a ser x4. X4, ¿qué vecinos tiene? En este caso tiene solo al x5 si nosotros vamos haciendo la búsqueda a lo ancho. Entonces el i en este caso va a ser el x5 y el L de x5 lo vamos a actualizar. Este va a ser el mínimo entre en este caso el L de x4 con, o sea, perdón, esto es L de x5, el que yo ya conozco, con el L del x4 más el arco entre x4 con x5. Y acá mi L de x5 también es infinito, o sea, yo voy a hacer el mínimo entre infinito. El L de x4 yo lo conozco, esto es 2, con negro, 2, más el costo del arco entre x4 y x5, que es de 1. Entonces eso me da 3, el mínimo entre infinito y 3 es 3 claramente, entonces el x5 en este caso pasa a ser 3. Y lo vamos a cambiar acá en la tabla. Esto es 3. Y acá, ojo que el x4, ahora x5 viene del x4 y el x4 nosotros sabemos que el costo del x4 de 2 viene desde el x1. Entonces acá esto nos va a quedar x1, x4. Así. Y aquí terminamos en este caso para el x4 porque no tiene más vecinos. Y tenemos que continuar con los siguientes vértices que nos quedan en Q. En este caso, volvemos a ver Q y vemos cuál es el que tiene L de x mínimo entre x2, x3 y x5. Entre estos y estos, y notamos que x5 en este caso es el que tiene el L de x mínimo. Voy a borrar acá para que podamos usarlo. Entonces, ahora nosotros decimos que nuestro x va a ser x5 porque tiene entre todos estos tiene el L de x mínimo. Entonces x5 yo lo voy a borrar de acá, de Q. Y x5, ¿cuáles vendrían siendo sus vecinos? De x5 yo tengo a x3 y tengo a x2, porque de x4 es de donde yo vengo, así que ese no. Entonces tengo x3 y tengo x2. Y para esos dos casos yo voy a tener que ver si yo puedo disminuir el costo desde llegar desde x1 hasta x3 o hasta x2. Comencemos entonces. Vamos a ver que el i ahora va a ser x2. Entonces el L de x2 yo lo voy a actualizar como el mínimo entre el L de x2 que yo ya conozco con L de x5 más el arco entre x2, x5.
acá este valor yo lo conozco, el L de x2 es 5 acá. Entonces este es el mínimo entre 5 y el L de x5 es en este caso de 3. Más el arco de los dos, que en este caso es 2. Entonces notemos que acá en este caso resulta que tenemos el mínimo entre 5 y 5. Entonces esto en este caso me da lo mismo. Prefiero simplemente dejar este que ya está acá para el x2, que simplemente viene de x1, que hacer todo este otro. Pero esto no importa en realidad porque el costo para los dos va a ser igual. Entonces en este caso con cualquiera de los dos caminos que me quede sirve en este caso. Eso fue para el x2 y ahora el y va a ser igual a x3. Para x3 hacemos lo mismo y acá notemos ¿sí? que yo estoy acá, tengo un costo de 3 y si me muevo para acá voy a tener un costo de 4, que en el fondo eso es lo que nosotros estamos haciendo al hacer Dijkstra. Yo veo, ya, ahora yo estoy desde aquí, este es el x para el cual yo estoy viendo su búsqueda a lo ancho y si me muevo al x3 con un costo de 3, ahora tengo 4 como costo. Es decir, paso por x4, por x5 y llego a x3 y tengo un costo de 4. Y el costo que yo ya conozco es de 11, que es de ir desde x1 a x3. O sea, claramente hacer esta vuelta es mucho menor que esto. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo todo el rato. Entonces, para x3 es lo mismo. De hecho, si lo escribimos nos vamos a dar cuenta que es igual. El L de x3 lo vamos a actualizar como el mínimo entre el que yo ya conozco, que en este caso vendría siendo el mínimo entre 11, o el L de x5 más el arco, que el L de x5 en este caso es de 3 más el arco de x5, x3, que en este caso es de 1. Si no me equivoco era de 1, sí, es de 1. Entonces esto me viene diciendo que es el mínimo entre 11 y 4, y esto es claramente 4. Entonces ese también lo vamos a actualizar acá. Perdón. Este es 4. Y en este caso, nosotros sabemos que el x5 acá venía desde x1 y x4. Y además yo le agrego el x5 para llegar a x3. Y luego de esto yo igual tengo que seguir acá. Ahora el siguiente tengo que volver acá, veo cuál es el que tiene el x mínimo y lo voy sacando y voy haciendo la búsqueda en este caso. Acá veamos que el que tiene el x mínimo entre x2 y x3 viene siendo x3. Vamos a sacar x3 y veamos que para x3 cuáles vendrían siendo sus vecinos a los cuales nosotros podemos llegar en este caso. Para x3 nosotros solo tenemos x2, ¿ya? Porque desde x1 yo parto y yo estoy en este caso x3, vengo y con el costo mínimo de x5. Y notemos que el costo de x3 ya es de 4, o sea que si yo le sumo 3 me va a dar 7. Y sabemos que el costo de x2 ya es 5, entonces ese no nos sirve. Y ese era el único caso para x3, así que eso fue todo para x3. Terminó y ahora vamos a ver el caso de x2. Vemos que en este caso sacamos x2 de acá y vemos los vecinos de x2 en este caso. x2 viene de x1, yo veo abajo x3 y veo x5, son sus vecinos. Ahora, este tiene un costo de 5, si yo le sumo 3 me da 8 para x3 y para x3 yo ya tengo un costo de 4, así que no me sirve. Y para x5 por otro lado yo tengo un costo de 3 llegando acá. Y ya de partida llegar al x2 me da un costo de 5, si le sumo 2 me da 7, o sea 7 es mucho mayor en este caso que 3, tampoco nos sirve. Y así es como ya en este caso Q queda vacío, ya la siguiente iteración no entra y ahí es cuando terminó el algoritmo de Dijkstra. Y el resultado final acá va a venir siendo este de acá, que tenemos que el costo mínimo para llegar de x1 a x5, o sea x2 es de 5, a x3 es de 4 haciendo esta vuelta, haciendo a x4 simplemente con el arco y x5 es pasando por x4, que es lo que nos da el pad de acá. Y ese sería el algoritmo de Dijkstra. Posteriormente tenemos el algoritmo de Bellman-Ford.
viene a resolver el mismo problema que Dijkstra. O sea, nosotros vamos a calcular la distancia que existe, o mejor dicho, el costo de llegar desde un nodo a todos los demás del grafo. Pero la diferencia está en que Bellman-Ford puede manejar arcos con valores negativos. Ahora, no es que Dijkstra no lo vaya a hacer, Dijkstra también podría, pero existen casos en que yo tengo ciclos de negativos. Supongamos que tenemos esto así, A, B, C. Este tiene 400, 400 y menos 2. Imaginemos que tenemos otro acá que tiene D. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ciclo de esta manera? Que yo podría decir cuál es la distancia, ahí sí, cuál es la distancia, el camino más corto de C a D. Y lo que pasaría es que, acá me faltó si este es un menos. Entonces, si yo paso por acá, notemos que esto que me va a ir dando siempre menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, Dijkstra, este tipo de grafo con ciclos negativos no los puede resolver. Ahora, Bellman-Ford tampoco nos va a entregar la ruta más corta, pero nos va a decir al menos, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un ciclo de largo negativo. ¿Cómo lo hace? Porque Bellman-Ford ejecuta el algoritmo de por sí B-1 iteraciones. Entonces con esto se asegura que en las B-1 iteraciones yo debería encontrar los caminos más cortos. Y si después de esas B-1 iteraciones yo todavía sigo encontrando un camino mejor, quiere decir que hay un ciclo de largo negativo. ¿Ya? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos grafos muy gigantes con los que podemos estar trabajando, que nosotros no conocemos. No es como aquí que nosotros podemos mirar los grafos y decir, ah, sí, ahí hay un ciclo de largo negativo. No lo voy a hacer con Dijkstra, no. Entonces, Dijkstra nosotros le podríamos pasar eso y no identificaría el ciclo de largo negativo. En cambio, Bellman-Ford sí nos va a avisar que hay un ciclo de largo negativo. Entonces ahí es útil en esas situaciones, pero a la vez es más ineficiente porque al hacer estas B-1 iteraciones, aquí es la que sale acá en el pseudocódigo, dentro de eso revisa todos los arcos. O sea, por la cantidad de nodos menos 1 veces voy a tener que yo estar revisando todos los arcos. Eso igual es bastante ineficiente, pero es la manera que tengo para asegurarme de que hay un ciclo de costo negativo o no. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver el mismo ejemplo anterior. Si bien este no tiene arcos negativos, es para que vean más o menos la mecánica de cómo funciona. Bellman-Ford parte similar a Dijkstra. Le pasamos también el grafo con el vértice de donde nosotros vamos a partir calculando el costo mínimo. Y vamos a tener Q, pero Q en este caso lo vamos a definir de esta manera, que va a ser todos los nodos menos desde donde yo parto, o sea, X2, X3, X4 y X5 en este caso. Y luego de esto, yo voy a hacer la misma tabla que yo tenía antes, que es la que teníamos para Dijkstra, que es bastante útil, como le comentaba, X1, X2, X3, X4, X5, tenemos el LDX y tenemos el pad. Y me dice que tengo que marcar desde X2 a X4, o sea X5, todos los que están en Q como infinito. Y además me dice acá que LDB es 0, al igual que Dijkstra. Y el pad en este caso está vacío. Luego de eso, yo voy a ir haciendo iteraciones acá. En este caso nosotros resulta que tenemos 4 iteraciones. 4 iteraciones. Y en la primera iteración, vamos a anotarla acá, iteración 1. Lo que vamos a hacer nosotros es que para cada arco del grafo, nosotros vamos a tratar de actualizar el LDI del nodo al cual estoy llegando con ese arco. Notemos que esto va a depender netamente la primera iteración de cómo yo vaya tomando los arcos, porque podría ser que yo tome primero los arcos de acá, de este lado, que no están conectados a X1, que es de donde yo parto, que es de donde yo conozco LDX. Entonces, si yo tomo primero estos arcos, cuando calculo el mínimo, en este caso, que es como lo hacíamos anteriormente, el LDX va a ser X2, X3 o X4 y esos son infinitos. Entonces me va a quedar un mínimo entre infinito, porque es el que yo no conozco, para el cual estoy llegando, y aparte un infinito que es de... un infinito que es desde el cual del arco, desde donde yo estoy partiendo del arco, que diga. Ya. Entonces no me importa cuánto le sume ahí, me va a quedar entre infinito y entre infinito. Ahora, podría ser también
que yo parta desde acá. Y este yo lo conozco, SL de X, va a ser 0. Y va a ser entre, el mínimo va a ser entre infinito y 0 más algo acá, que son los arcos. Entonces estos sí van a cambiar. De hecho, en la primera iteración, estos siempre van a cambiar. Y los que yo no sé si van a cambiar van a ser estos, porque no sé si estos se van a visitar antes o después que estos. ¿Ya? Entonces, eso para tenerlo bastante claro. Entonces, en la primera iteración nosotros, para asegurarnos simplemente, vamos a cambiar solo estos. Entonces, en la primera iteración, vamos a ver el arco x1, x2. En x1, x2, veamos x1, x2. Este en el fondo, ¿qué vendría a cambiar? Me viene a decir que L de x2 va a ser el mínimo entre L de x2, que ya conozco yo, que en este caso es infinito, L de x1 más W de x1, x2. Y esto vendría siendo en este caso 0 más 5. Entonces L de x2 en este caso va a cambiar de a 5. Ojo, sí, acá hay algo importante. Que este cambio, y esto se ve bastante similar a Dijkstra, pero acá lo que yo en el fondo voy a ver para el L de x2, yo voy a ver todas las formas mediante las cuales yo puedo llegar a x2. Yo puedo llegar a x2 desde x3, desde x5 y desde x1. Yo reviso todas esas opciones. En este caso justo resulta que x3, el L de x3, como les mencionaba anteriormente, es infinito. El L de x5 es infinito por ahora. Entonces en esta iteración el mínimo va a ser desde x1 a x2 con ese arco, ¿ya? De manera similar, esto se va a cumplir para x3 y para x2. Entonces acá lo vamos a borrar, x3, x2. x3 va a venir siendo 11 y x2 va a venir siendo 2. Estos vienen desde x1. Ya. Eso vendría siendo en este caso, supongamos que la iteración 1 fue eso, que justo se visitaron primero estos y estos fueron infinitos. Y luego de eso yo visité en este caso todos los demás. Vamos a suponer que yo visité quizá x3 primero, luego visité x2 y luego visité... luego visité x4 y luego visité x2. Y ahí terminó mi primera iteración. Y ahora yo voy a ir a la iteración número 2. Es decir, voy a borrar todo esto. Voy a ir a la iteración número 2. Y en la iteración número 2 yo ya conozco estos valores al menos. Es decir, ahora yo voy a ver quizá, supongamos que tomo primero una manera de llegar x1, x3. Voy a tomar ese arco. x1, x3. Y notemos acá de que yo tengo que tomar todas las maneras posibles en las cuales yo puedo llegar a x3. Yo puedo llegar a x3 como por x5. Ya, pero x5 todavía no conozco el LD, que va a ser infinito. Entonces va a seguir siendo el que yo ya conozco. Pero también yo puedo llegar por x2. Ah, ya. Entonces quizá ahí yo pueda comparar. Entonces, mediante este arco, yo voy a ver si puedo mejorar mi L de x3. Entonces mi L de x3 va a ser el mínimo entre el L de x3 que yo ya tengo, que en este caso es 11, el L del x2, que es de donde parte el arco, que es de 5, más el W de x2, x3. Sí, así sería. Ah, ya, aquí me equivoqué, sí, porque este era el arco x2, x3. No sé por qué puse x1. Sí, debería ser así. Supongamos que yo tome justo ese arco primero, porque en el fondo yo voy a ir revisando arcos acá. Como dice acá, yo voy a ver para cada uno de los arcos. Y ese tiene un costo de 3. Entonces, en este caso, 8 es menor que 11. Entonces, el L de x3 va a venir siendo 8. Ya. Entonces, aquí yo voy a borrar acá el 11 y voy a decir que este es 8. Y la manera en que yo llegué acá es por x1 y por x2. Ya. Y así voy a seguir, por ejemplo, en la iteración 2. Ahora yo tengo que revisar también todos los otros arcos, ver si voy teniendo unas mejoras. En este caso, revisando estos arcos yo ya no voy a tener mejoras, sino que revisando los arcos de acá es que yo tengo que ver qué pasa.
también va a pasar que en un momento voy a revisar este o voy a revisar este. O sea, voy a revisar los dos en realidad. Al final resulta que si yo paso por acá por x2 y llego, ahora sí puedo llegar a x5 porque conozco el de x2, me toma que este va a ser 5 más 2 va a ser 7 y va a ser menor a infinito, ¿ya? Y también voy a revisar el arco de acá y este me va a tener que 2, que es el L de x4 más el W de x4 x5 que es 1 va a ser 3. Entonces finalmente este arco también, o sea, este valor también me va a cambiar. Y me va a cambiar en este caso a 3. Y acá cambiaría, quedaría por x1 a x4. Entonces así es como va a ir cambiando. Y como les digo, esto depende netamente de cómo se vayan revisando los arcos. ¿Ya? Esto en una iteración se podría avanzar mucho. O puede que a lo mejor justo se esté dando un orden que no me permita avanzar bastante. Pero en la segunda iteración de por sí, yo ya voy a avanzar de una manera significativa, porque notemos que además aún no hemos visto este arco. ¿Qué va a pasar cuando yo vea este arco? Todavía estoy en la iteración número 2. Yo noto acá. Vamos a anotar x, voy desde x5 a x3. ¿Qué pasa cuando yo veo ese? Noto que estoy cambiando el LX3 nuevamente y va a ser el mínimo. Entre este caso, el L de x3 que ya tengo, que yo lo conozco y es 8, coma el L de x5, que cambió justo anteriormente. Justo anteriormente cambiamos el L de x5, que es 3. Más el costo del arco de x5 a x3, que en este caso, esto es un mínimo, esas sí son llaves, es de 1. Entonces, el mínimo entre eso... claramente es 4. Entonces el L de x3, perdón, anotarlo bien, el L de x3 vendría siendo 4. Y este se borra acá. Y este va a ser 4. Y este va, en vez de pasar por x2, ahora va a pasar por x4 y por x5. Ya. Y... notemos que aquí nosotros llegamos, de esta manera, llegamos exactamente a lo que teníamos antes. 0, 5, 4, 2 y 3. Y aquí también tenemos 0, 5, 4, 2 y 3. Y en este caso, en la segunda iteración, nosotros revisamos estas dos y revisamos esta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que la tercera iteración va a volver a revisar todo y se va en la iteración 3 y se va a dar cuenta que ya al empezar a revisar los arcos, de nuevo todos esos ya no van a cambiar. Voy a revisar este nuevamente, pero llegando por acá yo ya va a ser menor. Voy a revisar este, pero llegando por acá es menor. Y así sucesivamente voy a revisar todas y me doy cuenta que ya no tuve una mejora. Ahora, nosotros cuando implementamos Bellman for, podemos decir que si a la siguiente iteración, en este caso en la iteración 3, no hubo mejoras, entonces vamos a parar el algoritmo. Esa es una opción. O lo otro simplemente es dejar que el algoritmo siga corriendo hasta el final, termine todas las b-1 iteraciones y siga revisando. En este caso igual va a ser ineficiente porque vamos a seguir revisando de manera innecesaria. ¿Qué pasaría si tuviéramos un grafo que fuera excesivamente grande, de, no sé, 100.000 nodos y quizá con 150 iteraciones? O con 1000 iteraciones ya encontró en este caso las distancias mínimas, el camino mínimo. Conviene que lo pare ahí, a que siga revisando claramente. Entonces es bueno hacer este tipo de cosas. Ya. Y luego tenemos que una vez que termina todo esto, nosotros dice que si hay un arco XY donde todavía yo sigo encontrando una distancia, o sea, un costo menor, que era lo que yo le decía, que cuando tenía esto así, que esto eran menos 400, 400 menos 2. En el fondo es porque yo estoy en un ciclo que estoy siguiendo encontrando, sigo pasando así, y me doy cuenta que siempre voy a ir disminuyendo el costo. Entonces es porque hay un ciclo de costo negativo. Ya. Y ese sería el algoritmo de Bellman-Ford.
Finalmente tenemos el algoritmo de Floyd-Warshall, el cual, a diferencia de los anteriores que nosotros vimos, va a calcular los caminos mínimos entre todos los pares de vértices del grafo. Es decir, antes yo tenía de x1 las distancias mínimas, desde x1 a todos los demás. Ahora también las voy a tener lo mismo para x4, lo mismo para x2, lo mismo para x3 y para x5, para cada uno. Entonces ahora nosotros lo vamos a almacenar en esta matriz, en la cual solo vamos a guardar en la triangular superior, porque la inferior en este caso no nos interesa porque vendría siendo lo mismo. Y lo que parte haciendo Floyd-Warshall, como vemos acá en el pseudocódigo, es que primero recorro los nodos y es que existe un arco entre ellos. Yo voy a cambiar el costo de llegar entre uno y el otro por el peso que existe, y si no, lo voy a cambiar por infinito. Bueno, y la diagonal siempre va a estar compuesta de ceros en este caso, porque tenemos que para llegar de un nodo a sí mismo no hay costo. Entonces aquí rellenamos de x1, nosotros sabemos que podemos llegar a x2 con 5, x3 con 11 y x4 con 2, y es lo que tenemos acá, y así seguimos rellenando los siguientes. Entonces, con esto claro es que nosotros vamos a empezar a desarrollar acá el algoritmo de Floyd-Warshall. Lo primero que hace el algoritmo de Floyd-Warshall, entonces, una vez ya establecido cuáles son los pesos y cuáles son infinitos, es que va a dejar un k fijo, como sale acá. Entonces, nosotros dejamos un k fijo, y con este k fijo nosotros vamos a ir iterando entre dos vértices, viendo si al pasar por ese k, como sale acá, mi costo que ya tengo es mayor al cual podría ser al pasar por ese arco. Quizá para que quede un poco más claro, si yo tuviera que k es igual a x1, sería esto, que mi ij, yo voy a tener un arco ij, y ese va a tener un costo que hay desde ij. Yo voy a compararlo si este es mayor o menor, en este caso a la suma entre i, x1 más x1, j en este caso, entre los costos de pasar por estos o no. Entonces, ahora vamos a partir, y lo vamos a partir haciendo con x1 de igual manera. Vamos a dejar x1 fijo, y con x1 fijo vamos a ver por qué arcos nosotros, pasando por x1, entre qué par de vértices yo podría tal vez mejorar el costo que yo ya conozco. Analicemos un poco. Veamos, si yo pasara, yo quiero ir de x4 a x5, el costo que yo tengo es de 1. Entonces, si yo pasara por x1, quiere decir que yo de alguna manera tengo que ver el costo que tengo de entre x1 y x5, y es de infinito. Entonces ese costo, sumado a lo que sea que hay acá, que sería x1, sumado a x4, me da infinito, y yo acá ya tengo 1. Entonces ese caso no me sirve. Tengo que seguir buscando otro. O sea, ese no, el mínimo no me serviría. Ahora, porque ya acá de hecho ya tengo 1 también. Luego veo otro valor, quizá entre x2 y x4. Entre x2 y x4 yo tengo infinito. Entonces, si yo paso por x1, tengo 5 y 2. Entonces eso me da 7. Y ahí noto que 7 es mucho menor que infinito, y ahí sí lo puedo cambiar. O sea, tengo x2 y x4, que esto es infinito, y yo lo puedo cambiar por pasar por x2, por x1 y por x4, que tiene un costo de 7. Entonces, ya, ese sí yo lo voy a cambiar. Ya, súper. Ahora veo si tengo más opciones todavía para seguir cambiando. Tengo que seguir viendo otras opciones. Por ejemplo, entre x3 y x5, este ya tiene 1. Difícilmente, no veo una manera en que esto quede en un costo de 0. Así es que si notamos que además pasamos por x1, nuevamente tenemos el problema de que llegar de x1 a x5 tiene un costo de infinito. Así que ese no nos va a servir para cambiarlo. Lo mismo para ir de x2 a x5. Notamos que si pasamos por infinito, el costo de x1 a x5 también va a ser... si pasamos por x2 a x5, al pasar por x1, también va a ser un costo de infinito.
Entonces ese no nos sirve y tenemos que seguir viendo así para todas las combinaciones que tenemos con este K fijo, y notemos que hay una que nos queda que es x3 y x4. Para x3 y x4 pasando por x1, a mí sí me conviene porque de x3 a x4 yo tengo infinito también. Y yo sé que de x3 a x1 tengo 11 y de x1 a x2 tengo 2. Entonces eso también me va a disminuir. Entonces yo tengo acá que de x3 a x4 tengo infinito, y esto yo lo puedo cambiar como de x3 a x1 a x4, y eso me vendría dando en este caso 13. Entonces se lo voy a cambiar acá igual y le voy a colocar 13. Ya. Luego de esto ya no hay más mejoras en este caso con el x1 fijo, y vamos a cambiar. ¿Ya? Vamos a dejar ahora x2 fijo. Ya. Con x2 fijo hay que ver ahora nosotros cuáles podemos cambiar también. Con x2 fijo ¿cuál podría mejorar? Podemos mejorar en este caso ir de x1 a x3, porque de x1 a x3 nosotros tenemos que este tiene un valor de x1 a x3, perdón, de x1 a x3 aquí tenemos 11, y si pasáramos por x2 nos daría 8. Entonces acá lo vamos a cambiar, nos quedaría que de x1 a x3 tenemos 11. En cambio eso nosotros lo podríamos cambiar como x1, x2 y x3, y nos da 8. Entonces igual lo vamos a cambiar acá. X1 y 11, vamos a cambiarlo por 8. Ya. Y así luego tenemos que seguir con todos. Otro más que nosotros podemos tener acá, si nos damos cuenta, ahora sí podemos interactuar con el x5, porque entre x2 y x5 yo sí conozco distancia. Y pasando entre x1 a x5, o sea, para ir de x1 a x5 yo tenía infinito, pero ahora al pasar por el x2 yo podría cambiarlo por un 7 en este caso. Tenemos entonces acá que ir de x1 a x5 tiene un costo de infinito, pero si paso por x1, x2 y x5 me daría un costo de 7. Ya, entonces ese también lo voy a cambiar acá. Este acá pasa a ser 7. Y me queda alguno más que pudiera yo pasando por x2. Sí, anteriormente notamos que si yo iba de x3 a x4 me daba 13, pero notemos que si paso por x2, acá yo tengo que de x2 a x4 yo ya tengo 7 y le sumaría 3, o sea me quedaría 10 en vez de 13. Entonces esto igual me convendría hacerlo. Tendría que de x3 voy a x4 y tengo un costo de 13, y eso en cambio lo puedo cambiar como x3, x2, x1 y x4, y eso me da un costo de 10. Así que es igual, lo voy a cambiar yo acá. Este me va a dar 10. Y no sé si aquí hay más mejoras, creo que no. Aquí ya no tenemos más mejoras en este caso para con el x2 fijo, así que tenemos que cambiar acá. Vamos a cambiar. Ahora el k que va a quedar fijo va a ser en este caso el x3. Ahora, al pasar por x3 me mejora alguno, tenemos que empezar a verlo también. Para ir de x1 a x2 yo ya tengo que 5, si paso por x3 me da 14, así que no. Para ir de x2 a x5 yo tengo 2, y si paso por x3 me da 4, así que tampoco. Para ir de x5 a x4 tengo 1, así que pasando por x3 claramente no me da mejor. Y lo mismo para estos otros de acá. Entonces aquí con x3 en este caso no hay mejoras. Notamos que igual lo reviso todo, pero no hay mejoras. Entonces ahora tenemos que cambiar. Vamos a ir en este caso al x4. Vamos a dejar el x4 fijo. Y vamos a ver si pasando por x4 nosotros tenemos alguna mejora en este caso. Sigamos viendo. Pasando por x4, si yo fuera de x1 a x3, que yo tengo un valor ahora de x1 a x3 yo tengo un valor de 8. Si yo pasara por el x4, yo tengo que de x1 a x4 tengo 2, y de x3 a x4 tengo 12, así que no me sirve. Me quedaría en este caso mayor a los 8 que ya tengo.
Y así tengo que seguir viendo, dejando x4 fijo. Y notemos que el que sí nos sirve a mejorar en este 4, pasando por x4, es x1 y x5. Porque por x1 y x5 yo tengo un valor de 7 por arriba, pero si paso por acá me queda 2 más 1 que me da 3. Entonces ahí sí me conviene. x1 con x5, este tengo 7, y yo lo puedo cambiar como x1. Bueno, voy a anotarlo mejor acá, sí. En el fondo arriba yo tengo así x1, x2, x5. Y eso yo tengo 7. Y esto yo lo puedo cambiar por x1, x4 y x5. Y esto me da un valor de 3. Así que se lo voy a cambiar también. x1, x5. Y esto me da un valor de 3. Ya. Ahora, ¿existirá otro que yo pueda mejorar pasando por x4? No hay ninguno más que yo pueda mejorar. Y así es como nos vamos a ir, en este caso, al último valor que vamos a dejar fijo, que es el x5. Perdón. Ya, el x5. Al dejar fijo el x5 notamos que hay ciertos valores que también podemos mejorar aún. Uno de ellos es ir desde x1 hasta x3. Que hasta ahora, ir desde x1 hasta x3 lo teníamos con un valor de 8. Pero si pasamos por acá, por x5, pasando por x4, que es como lo tenemos ahora, que tiene un costo de 3, acá llegamos a un costo de 4. Entonces ese nos sirve. Nos quedaría que de x1, pasando por x2 y por x3, tenemos un costo de 8. Y eso nosotros lo podemos cambiar por x1, x4, x5 y x3, con un coste de 4. Y acá tenemos un coste de 4. Luego de eso, otro que nosotros también podemos mejorar acá sería ir desde x2 hasta x4. Porque desde x2 hasta x4 nosotros lo tenemos como 7. Pero notemos que de x2 a x4 pasando por x5, ahora tenemos 2 y tenemos 1. Así que nos daría un costo de 3. Así que igual nos conviene. Teníamos antes x2, x1, x4 y nos da un coste de 7, y este lo podemos cambiar por x2, x5, x4 y nos entrega el coste de 3, que lo vamos a actualizar acá también. Aquí. Y luego de esto, ¿qué más nos queda? ¿Nos quedará alguno más? Sí, todavía podemos seguir actualizando. Tenemos que desde x3 a x4 pasando por x5 el coste sería de 2, y hasta nosotros tenemos que desde x3 a x4 el coste que teníamos era de 10, porque lo que hacíamos era pasar por x2, por x1 y por x4. Entonces ahí estábamos sumando bastante. Notamos que si pasamos por x5 ahora, dejando el x5 fijo, tenemos un costo de simplemente 2. Así que aquí nos queda x3, x2, x1, x4, que tenía un coste de 10, lo vamos a cambiar por x3, x5 y x4, y nos va a entregar el coste de 2, y ese lo vamos a actualizar aquí también, y nos quedaría con 2. Y ahí terminarían todas las iteraciones. No hay más mejora en este caso pasando por x5. Así es que este es el resultado que nos entrega finalmente Floyd-Warshall, que serían los costos de los caminos mínimos entre todos los pares de vértices del grafo. Ese sería el video, lo que eran los contenidos asociados a grafos rotulados anteriormente. También falta una parte del árbol recubridor mínimo, que va a ser el siguiente video, asociado también a grafos rotulados, pero este es enfocado en el problema del camino más corto.